Hoy me rodean unas personalidades muy interesantes y a las que quiero mucho. Entre ellas está mi prima, Marcela Jiménez. También contamos con la presencia de José Ávila y mis compañeros de estudio de diseño gráfico, con Juanjo Martos y el payero Iván Matías. Así que quiero que digáis algo para que conozcáis, para que os conozcan la voz, que os conozcan la voz. Lo primero que quiero decir, Marcela, es que es jueves hoy, no es viernes. Es jueves. Sí. Vaya salto temporal, ¿eh? Claro, lo van a escuchar mañana, que es viernes. Que es viernes, pero lo estarán escuchando lo que hemos grabado ayer. O sea que estamos utilizando este canal como una cápsula para viajar del tiempo. en el tiempo. Justo. Sí, Interesante reflexión. Sí. Vamos a la velocidad de la luz. Exacto. Pensamos a la velocidad de la luz, entonces hemos creado una paradoja temporal. Di tu nombre, quién eres, para que conozcan tu voz. Yo soy Juanjo. Perfecto. Es verdad, no lo he dicho. No, no lo has dicho. Claro, me ha presentado él, ¿sabes? Y claro, pero luego no sé. como me señala, yo digo, exacto. sí. Te señala, te da la palabra. Está. Hemos comido una paella muy rica de verduras y hemos acabado... Hecha a leña. Hecha a leña. Hemos acabado muy satisfechos. Con sabor a ceita. Y ahora con esta sobremesa, con esta conversación de sobremesa, pues vamos a indagar primeramente en lo importante que es leer. Porque si no lees la información, no te la meten en pantalla o en conversaciones. Y hoy vamos a tratar, ya aprovechando que tenemos a José Ávila, que es una persona muy interesante. Es una persona que viene de Colombia, ha cruzado el charco y tiene información muy interesante sobre su cultura que luego le preguntaremos más. Pero antes, diciéndonos sobre la importancia de leer, quiero que Marcela presentes el libro que te estás leyendo y cuentes un poco lo que quieres transmitir a los oyentes. El club del libro vamos a empezar, parece, ¿no? El club del libro podría ser un buen inicio. Sí. Bienvenidos al club del libro con Marcela Jiménez. Ya tenemos el título del podcast. para guiar un poco, ¿no? Luego igual son 10 minutos, pero... Lo que te cuentan los libros. Lo que te cuentan los libros, lo que aprendes de los libros. Lo que aprendes de los libros. Con Marcela Jiménez. Y hoy tenemos el libro de... El libro de Vladimir Nabokov, Lolita, que yo no lo sabía hasta que me lo introdujeron. Pero es un libro que se han hecho muchas películas de él y la historia es basada en hechos reales. Y realmente me estoy encontrando como dilemas morales leyéndolo, que ya me lo presentaron así cuando me dijeron, tengo este libro, te va a gustar. Me dijeron, vas a como tener viajes. Dilemas morales, este pero ¿en qué sentido? ¿En poner unas personas en una vía y elegir qué vía accionar? No. Entonces, esto es una persona francesa, ¿vale? Un señor francés, que está en la cárcel por pedofilia. Duro. Empezamos. Y escribe como una, no sé si biografía o como una historia sobre su vida y así, no la puede publicar porque está en la cárcel. Y entonces se la manda a una editorial francesa en París para que considere publicarla, diciéndole como puedes quitar cosas, hay cosas que quiero que se mantengan y tal, pero en plan quiero que salga por lo que yo he pasado y cómo lo he vivido yo, todo esto y tal. Y realmente llevo 83 páginas, tampoco 14 capítulos. Lo de la pedofilia lo mencionan o cuentan también alguna escena explícita. De hecho, el epílogo explica que sin ninguna mención explícita ni directamente sobre sexo o como tal, o sea que no hace falta, ¿sabes? Que no lo van a llevar ahí, porque entiendo que hay en plan mucha gente que no se lo querría leer o que ya, sobre no vas todo... a entender como porque tengo que llegar a empatizar porque estoy leyendo nada sobre esto, ¿sabes? Claro. Está mal. Ya está, y eso sin escenas así. Claro. Es duro, Claro, uno lo que lee se lo imagina en la cabeza. No, pero es muy fuerte, ¿eh? ¿Y por qué se llama Lolita? Se llama Lolita porque... Buena pregunta. Umber, que es el que está en la cárcel, el que es el pedófilo, describe hay ciertos como tipos de niñas que las llaman ínfulas,
que son como, o sea, desde su inocencia de la niñez y siendo niñas son bastante como avispadas, ¿sabes? Y saben el efecto que tienen sobre los hombres y lo usan hacia, o sea, en su favor y tal, y en plan, como entre 9 y 14 años es cuando dice que en plan son ninfulas, ¿sabes? Típica niñita de 9 años, pero que dices tú, eres una pájara, ¿sabes? Ya. Ninfula de ninfa, ¿no? El Sí. ser mitológico, y el ninfula es como hace referencia a que es más joven. Ujú. Qué curioso. Y hay, o sea, Umber pierde a los 9-10 años a lo que él considera el amor de su vida, ¿sabes? Entonces son dos niños que un verano niños de 9-10 años, y ella muere, la niña muere, Annabel creo que se llama. Y según crece se da cuenta de que en su cabeza, en plan, Annabel se ha quedado con esa edad, no ha crecido con él, entonces desarrolla como una atracción por las niñas de la edad que tenía Annabel, Ostras. porque se le ha quedado como en el, ¿sabes? En la O mente. sea, es un básicamente. trauma realmente lo que ha vivido ese niño en su momento, y busca a Annabel en todas las niñas que conoce y tal, y se cruza con Lolita, que es una niña ninfula. Es que, por ejemplo, la ropa de niña, Ah, ya. ¿sabes? Ya se ve que se les da herramientas, ¿no? Para el ser avispadas del efecto que causan y eso. No, pero por ejemplo Se erotizan. en ciertas culturas es muy normal que a las niñas las den en matrimonio a esa edad, a los 10, 11, 12, 13. Sí. Y entonces ya las obligan claro, a casarse, las obligan y claro, a tener sexo. Sí, bueno, a procrear Eso, realmente. sí. Creo que eso pasa como en la cultura árabe y también En África también he escuchado eso. y en América también, en ciertas culturas de indígenas también pasa. Qué fuerte, la verdad. Es que desde Occidente es un tema tan sensible, ¿no? Y otras culturas lo tratan como algo completamente cultural, ajeno Como algo a la moral. Sí, y claro, y para ellos como no lo ven mal, como Sí, tal sí. vez en Occidente se ve como algo, una práctica sí, muy alejada de valores y principios morales, y en cambio allá es como una práctica más aceptada y normal, y como que no afecta tanto. Sí, es que no sé qué pasa con la pedofilia, pero en culturas antiguas como la Grecia era algo que estaba muy normalizado también, como la belleza del infante. ¿Han escuchado algo sobre los niños danzantes de los países árabes como Irak o Afganistán? No. Creo que se llaman Basi algo. Son niños que tienen entre 10 y 13 años, y hay como un hombre que está reclutándolos, va a barrios pobres, a familias pobres, y les dice como, bueno, voy a educar a tu niño, le vamos a enseñar música y le vamos a enseñar a bailar. Y luego estos niños van a un tipo de conciertos privados donde solo hay hombres y ellos danzan y los afemininan, como danzan como mujeres. Oh, fuck, ya sé qué Sí, es. porque es que los árabes tienen prohibido como ver a la mujer como un objeto o como sexual y todo eso, entonces Entonces prefieren con hacerlo con niños. niños. Sí, ¿Cómo? Bueno, prefieren no, eso- solo que por algún sitio tiene que salir. Sí. Ostras. Igual Peor los que- es curas. muchos peor que tipos lo de de los culturas. Sí, es peor que lo de los japoneses. Hay ¿eh? muchos tipos de culturas en los que muchas veces se suele haber como mucha frustración de poder desahogar la energía sexual a la figura femenina. Suele ocurrir mucho eso, de que cogen a figuras de niños, por ejemplo, los afeminan bastante y liberan la carga sexual hacia ellos de alguna Verdad. manera. Suele ser muy turbia, pero es un patrón que se ha visto en muchas otras culturas y dinámicas, tanto en este tiempo como en otros tiempos anteriores. Sí.
Una cosa muy sobre random. todo en los anteriores, diría yo. Como Es que hoy en día también ocurre, está como te en está todas contando, partes José. en la historia, ¿sabes? No es solo ahora. Por ejemplo, los espartanos, los que... Vi Troya el otro día, la película de la batalla de Troya. Ah, ya estaba aquí. Y Aquiles en la película se acuesta con La mujeres, nevera, pero pero en su sí, una momento botella. Dicen se que... acostaba con hombres y con su Dice, primo. dice que los espartanos, por ejemplo, como para ellos, desde que ellos eran niños, como desde que eran adolescentes, que ellos como para tener mejores oportunidades en el futuro, entonces se acostaban con hombres mayores, como del ejército y eso, pero solamente para conseguir mejores oportunidades. ¿Tienes vaso? Y como que esto era una práctica ¿Alguno de muy ellos? común y normal. ¿Ese Y es también tu en vaso otros o algo ejércitos, de- como creo que en el ¿Es el ejército tuyo? romano también, El tuyo. hacen esa práctica de mantener relaciones sexuales con hombres, pero hay algo que es muy importante y es el rol. Como que no todos querían tener el rol de pasivo, porque el rol de pasivo era visto como algo degradante, como por ejemplo los esclavos eran obligados a ser pasivos, sumisos. Y claro, ellos querían ser como activos, dominantes. Y claro, entonces como que Y había además rivalidad entre hombre y hombre, ¿sabes? Cuando es mujer y hombre y hay una como diferencia en la dinámica de poder o de estatus. Cuando son dos hombres luchando, ¿sabes? O no luchando literalmente, pero enfrentados en tensión. Son como dos gorilas luchando por recursos. Fíjate lo que llegan a conseguir a veces las tradiciones, ¿no? Porque hay cosas, como por ejemplo aquí, ¿no? Los toros, que es más que controvertido, ¿sabes? Que lo consideramos cultura desde ciertos sectores. Y llegamos a normalizar sufrimiento. O sea, esta gente, ¿no? Que igual tiene relaciones sexuales con menores, con hombres, que igual es por cultura, realmente, o sea, están disfrutando, aceptando eso, son homosexuales en el caso que están haciéndolo con otro hombre, o lo hacen solo porque es cultura y hay que hacerlo, porque me lo han enseñado. ¿Hasta qué punto? Es curioso porque, por ejemplo, los árabes, ellos odian la homosexualidad, ellos son súper homofóbicos, pero para este tipo de prácticas no lo ven como homosexual. O sea, no lo ven como si ellos estuvieran siendo gays o algo así. Es que no se eso sienten. no lo puedo comprender, ¿no? Porque en la propia definición de la palabra Esto no me hace, homosexual no, es que en plan te tiene que atraer, te tiene que como gustar, puedes querer al otro sexo, creo que sería lo Bueno, que... quizás porque el sexo no se entiende, ¿no? como un punto de placer necesariamente. Quizás es un símbolo de compromiso, de unión, de dominación, de poder. Porque la sexualidad incluso ya tiene muchas es connotaciones. natural, es primitivo. Claro, el pero sexo. viene también del deseo, ¿no? Porque al final el sexo como herramienta instrumentalizado quizá no necesita el deseo, sobre todo en el caso de los hombres. Pero claro, hay una fisiología, ¿no? en nuestro cuerpo que se activa con el deseo. Entonces, también, ¿qué disonancia cognitiva puedes llegar a desarrollar si las tradiciones te obligan quizá a tener relaciones sexuales con hombres o incluso con niños? Y no te atraen realmente. Y Ya. te estás forzando a estar viviendo eso, o sea... El entorno A ver, si modifica nadie te mucho. dice que está mal, ¿sabes? En plan, eso creo que te crearía esa disonancia cognitiva, creo que lo has llamado, Sí, una vez lo sacas del contexto, ¿sabes? Tú si le explicas, o si alguien de fuera llega y ve esas prácticas y esas tradiciones y te explica que en otro sitio no es así y que de hecho en otro sitio está mal visto o está mal o es moralmente equivocado, no deberías de tal, entonces es cuando él dice, hostia, entonces... sí, ¿sabes? cuando tenga esa voz divergente, ¿no? de lo que es la tradición, y si no existe, lo normaliza y sin problemas. Claro, pero ahí, por ejemplo, ¿no? con nuestra cultura hoy en día, todo el tema de la salud mental, todo este avance, ¿no? Cómo se estudian los traumas y se tiene como un mayor cuidado y rigor, ¿no? en la educación, o en principio, esa es la preocupación social que se transmite. Ostras, tú ves que cosas muy pequeñas en la infancia, muy cotidianas, que todos vamos a vivir, luego quizás se transforma en un trauma inconsciente que tiene la persona y que luego va a heredar conductas que quizá las tendría que dejar de reproducir, pero está programado, ¿no? Como es la programación que tú tienes y luego de adulto pues la vas desprogramando, ¿no? Y vas construyéndote de manera autónoma. Y bueno, imagínate forzar, ¿no? en algunas tradiciones el sexo
de manera inconsciente cómo eso, aunque la cultura te diga que está bien, te va a estar teniendo unas repercusiones en tu conducta cuando eres adulto y que vas a tener cosas reprimidas y no vas a saber ni de dónde te viene, ¿no? Porque cuanto más normalices algo que para el cerebro es fuerte, sobre todo el sexo en los niños. El niño, ¿qué estaría haciendo un niño, no? Hasta que lo cogen y le dicen, mira, ponte ahí. Y qué pasa con eso, ¿no? Tendría que ser muy curioso, como poder estudiar esos casos desde ¿Sabes lo que cultura sería? occidental. ¿Sabes lo que me resultaría curioso? Hacer que esas personas se sometan a un experimento para que sientan emocionalmente o virtualmente como si se sintieron sus víctimas. A ver cómo reaccionarían sus mentes. Eso es Vale, ese interesante. tipo de experimentos suele tener un nombre que es como empatía forzada o algo así. Que es literalmente ponerte en las... que es literalmente revivir la escena pero con los roles intercambiados. Sí, pero no eres un niño. Nunca va a ser, Claro, nunca se es va a que- sentir como que se también siente es- cuando eres niño. Total, ¿eh? A lo Bueno, mejor hasta le sí, gusta. no, Es que Bueno, le va a sí, llevar no, de ahí vuelta... a ver, sí, no, ahí hay un matiz. A ver, sí que es verdad que hay ciertas cosas que no vas a volver a vivir como cuando eres un niño, pero hay ciertas cosas muy básicas, como por ejemplo el tema de el estar vulnerable, la impotencia de no poder defenderte, que siendo adulto en muchos tipos de circunstancias, También en la lo que la otra sientes, persona claro. esté en cierta posición de poder y tú no, como por ejemplo no sea la tortura, tú sí que puedes revivir lo que es la impotencia de ser un niño Sí, sí, pequeño. es cierto, es cierto. Perfectamente. O como Y ese que te tipo de- lleve de vuelta a algún momento que lo sentiste en tu infancia, aunque no fuera Claro. como Bueno, claro. de abuso o de tal, ¿sabes? En otros momentos puedes Claro. sentirte como vulnerable. Bueno, claro, lo que tú estás diciendo es más un ejemplo de una regresión. Por ejemplo. Sí, claro, un ejemplo de. Claro, sí, un ejemplo de regresión a través de una hipnosis más tipo. De, ¿cómo se llamaban estos? Eso se hará seguro para sanar, Como de, como- como de exploración simbólica, suele ser mucho. Sí. Un poco como exploración profunda de tu psique, que es un poco como intentar elevar los procesos mentales de tu mente, muy similar a cuando normalmente entramos en las fases profundas de cuando soñamos, que es ahí cuando nuestro consciente e inconsciente, dos partes distintas de nuestra mente, hay una mayor comunicación muy particular. Fusión. Sí, exacto, un poco como una fusión. La fusión de la que hablábamos antes, la tercera cosa extraña. Sí, se podría ver de esa manera un poco. De esa manera más poética, pero sí. Es entrar en la fase REM, ¿no? Sí, REM. un poco, sí. Sí. Bueno, la fase REM al final creo que está más asociada a un estado del sueño mucho más liviano, pero es tan liviano que parece como superior o una movida así. Tampoco estoy tan puesto en la parte del sueño REM. Controlo un poco más lo que es el tema del sueño profundo. Pero bueno, supongo que a nivel experiencial es ligeramente parecido, pero hay unas características que lo notas distintas. Bastante diferenciadas. Tendrán otra función. ¿Cómo mola ¿Qué la tiene fase otra REM? función? Oye, se me ha ocurrido algo, ponerle un poco de música al podcast. Eso es cierto, la Tierra se mueve a cada Claro, es momento que y uno no siente. Tú tienes problemas de... Hasta que lo piensas. de Sí. mareos, Sí. Si vértigo, estás de tumbado mareos. mirando al cielo Sí. Y piensas, mira las "La Tierra estrellas". está moviendo, Entonces, Y mira que las estrellas se mueven diferente, Duro, bro. depende ¿Qué es un del chicle? lugar donde estés. Por ejemplo, si estás en el De menta, que trópico, igual. Sí, las estrellas se mueven Hemisferio sur y así. hemisferio norte. ¿verdad? por De eso hecho, sí, tú lo ¿no? has podido comprobar, ¿no? Sí, sí, sí. Y Pruébalo, ahí si no, creo que también se mueven como... O sea, aquí creo que se mueve como así, como hacia el frente, como cambia el frente. Pero allí cambia hacia arriba. Ajá. Como... ¿Porque los puntos magnéticos están en otro sitio? ¿O por qué pasa eso? No, por la visión. que Por la tienes. visión. Estás boca abajo. Sí, sí, en lugar sí. de boca Ostras, ¿eso no pasa también con la luna que se invierte cuando se va Sí, haciendo sí, sí, creciente sí. y luego Sí, tal? sí, allá también es invertido. La luna está al revés, un poco. Claro. Es que a ver, voy a hacer una intervención por Iván porque Sin- está con sin la problemas voz. de tapón, el pobre, y con el humo y el calor Ah, estaba claro. mareado. Nada, pero bueno, los tapones es lo que tienen vértigo. Ya está. Sí, es un poco pachuchillo hoy. Ah, es un poco migraña y ya está, sin más. Hostia, a mí las migrañas me dejan cao, ¿sabes? Cuando me da una migraña, tío, Ya, pero te pasarán pocas veces. Cuando te pasa cada 2x3 sin parar. es menos intenso, ¿no? Para que puedas sobrevivir. O te adaptas. No, es como que te adaptas al dolor.
No, qué duro. no es que lo pases mejor. Una pero- pregunta, como consumidores de... De metanfetamina. Como consumidores de migrañas que habéis sido, ¿Sí? ¿cómo calificaríais esa sensación? Yo es que, ¿cómo se la explicaríais a alguien que nunca ha tenido migrañas? A ver, hay muchos tipos de migrañas, pero sí que es verdad que de molesta de tocar los huevos y tal, 9 de 10. Porque yo he llegado a tener migrañas muchas veces de las que necesitas apagar la luz completamente, de encerrarte a oscuras en tu habitación y de pedir y de que a la mínima que a 20 metros haya un ruido, ya te revientan la cabeza. Yo me imagino una persona con migrañas nivel 10 viendo y escuchando infarto, ¿no? una motocicleta de estas de 49 que llevan los críos de motocross. Buah. ¿Qué pasa así como si fuera... no sé qué es eso? O sea, Eso en las casitas ¿sabes? rosas te lo encuentras, ¿no? Irónicamente. ¿Cuál? Niños de 7 años robando motos y yendo a la moto, en plan que saben conducir. Tienen a ver, 7, 8 algunas años. pasan con un estruendo, Es brutal. te revienta el tímpano. Sí. Y yo pienso, van encima de esa moto todo el día. Sí, O sea, más ellos lo explota, ¿no? oyen Pero- todo el día. ¿Qué? Ojo, eso es el sistema simpático Sí. que hablamos. El sistema antipático. Bueno, y hablando de sistema simpático, ¿qué diablos pasa? ¿Qué nos que, pasa? Punto. Eso es una frase. que la gente está perdiendo la simpatía. Ya. La simpatía. Sí, está perdiendo la simpatía, ¿no lo creéis? Yo creo A que ver. sí. Sí. Y La eso gente, se pega. pero por apatía, ¿eh? Yo creo que quizá más Es que una combinación. perderse la simpatía, me parece una consecuencia de que hay una apatía, una desconexión, ¿no? Sí, y La gente se evita, no habla en el tío. metro. Y la desgana se pega. Sí. O sea, lo notas como en grupos colectivos que Totalmente. tienen la misma narrativa como de... A mí me pasa creo mucho que eso. esto- Perdona, yo creo que esto pasa mucho en las ciudades. justo, Creo justo que iba a decir. las ciudades son más frías que, por ejemplo, en lugares pequeños. En lugares pequeños la gente es como más caliente, más cálida. Caliente, raro. Hot. Hot, sí, La gente en los lugares pequeños es como más cálida y más cercana. Entonces como que se siente más eso Y cuando hablas. la expresión es de pueblo. ¿Sabes cómo soy de pueblo? Es que tal, o la gente es como cerca del Bueno, mar. es que lo que le está contando tiene una explicación científica. Muchísimo. Porque ¿Me la no- vas a explicar? Claro, cuando digo eso ya se Vas a entiende. proceder a explicármela. Vas a proceder a aburrirme en los Acércate para próximos explicarla, 25 que soy- minutos. No, tranquilos. Vas a Yo, hablar. como buen antropólogo, me voy a ahorrar el mataros el aburrimiento en estos minutos. Ah, sí. Así que os voy a dejar con las ganas. Hola. Y para que así lo busquéis Como buen por vosotros. antropólogo. Hombre, Bueno, pues entonces quedará catedrático. registrado que Iván merecerá otro capítulo nuevo. Solo para él. Juan es catedrático de la Universidad de la Vida. Ahí lo sé. De la vida Mi no, abuela del dice- cosmos, mi abuela Juanjo, del dice eso. cosmos. Es psicóloga de la calle. Psicólogo. Esto está guapo. Psicóloga de la calle. Yo no tengo estudios, pero soy psicóloga de la calle. Eso tiene mucho sentido y responde a una manera de vivir más ¿Sabes lo cercana que y tiene? cálida. 88 años. Es lo Buah. que tiene. Es que flipas lo que han vivido, ¿sabes? En contraste. Ahora estamos y no sabemos ni dónde estamos. Nacemos y de repente hay internet. O sea, tú imagínate eso, ¿no? En plan, es mucho que asimilar, es el mundo entero. Mucha gente no lo Enchufa tiene la presente. Matrix, nada más nacer ya. Claro, es que nosotros hemos vivido como una infancia pues sin teléfonos, sin internet, sin mucha cosa esta. Me siento muy afortunado de pertenecer a estas últimas generaciones. Totalmente. Ya ves. Pero sí que vemos que ha muerto algo, ¿sabes? O sea, es que yo lo veo como quien ha nacido con internet, con la tablet. O sea, al nacer, no es que descubres tu mundo, tu pequeño entorno, como si fuera todo el mundo que Sino tienes el y lo resto, conoces, ya. sino todo lo Ya, demás. ya. O sea, se disipa tanto que una persona ya no sabe ni ser familiar, ni ser amable, ni tener objetivos, ni tener motivación. Que ni- es ser amable, porque todos son como... Lo está viendo hacerse de tantas maneras A veces en en las- otros sitios que dices, y yo, y ¿qué? Estamos picoteando frutos secos. Los que no están mojados. Para los que no nos estáis viendo. Buen detalle. Bueno, yo creo que en el transporte público, por ejemplo, que es lo que decía José, se puede vivir mucho más en las ciudades que en los pueblos y que se percibe más esa sensación de apatía. No sé si vosotros lo habréis percibido, ¿no? También. Mucho.
Antiguamente también es verdad que se ponía mucho la gente a leer periódico, pero no te ausenta tanto de la realidad como un móvil. Periódico, pues sí que es verdad que es como... ¿No os alegráis cuando vais en el transporte y veis a alguien leyendo con un libro en lugar de con un móvil? Sí. Sí. Creo que La de veces que habré mirado hacia arriba de un libro o del móvil, yo misma, y soy la única mirando. Sí, me pasa Es mucho. un momento tan como... Wow, esto no es real. Es una imagen La que se ha Matrix. puesto, ¿sabes? Es una Matrix. Para mí ¿eh? tiene Piensas. pigmentaciones de ser algo bastante... sí, irreal, no sé. Como Artificial. casi distópico. Es que esto, hay un crítico contemporáneo, es un filósofo, se llama Baudrillard, habla de la sociedad en base a un concepto que es muy curioso, que es la simulación, Sí, ¿no? Y la simulación es un concepto que trae a la mesa el pensar que, por ejemplo, imagínate, el arte en las sociedades ha aportado mucha evolución, porque ha empezado a representar cosas, nos ha permitido empezar a pensar en la forma de las cosas y no solo a describirlas. Y es como... desde que tú, por ejemplo, ves la naturaleza hasta que Sí. aprendes a pintarla, hay un proceso en el que se sustituye, por ejemplo, la idea de montaña desde tu experiencia a la idea de montaña desde el cuadro. O sea, para un niño que no se ha criado en la montaña, como no va a vivir allí, va a ser la foto de la montaña, no la montaña. ¿Sabes? Y eso no solo pasa con las pinturas, las fotografías, las ilustraciones, no. Con los vídeos, con la IA, con todo esto, son capas que nos van distanciando de la realidad, de la experiencia primigenia, que es estar allí y vivir en la montaña. Eso es conocer la montaña, entender la montaña. Ahora, de entender la vida en la montaña, para nosotros la montaña es la foto, o es la ruta que hicimos una vez, Sí, pero ya no es diría vivir, que para... ni es conocer. Ya, pero para mucha gente es la única manera que tienen de Por supuesto. hacerlo. Ahí- ¿sabes? ahí está la de cosa. Sí, como conocer. Ahí está la Y cosa. yo misma me respondo a eso mismo diciendo, si no lo tienes como en tu círculo inmediato, como a tu alcance inmediato, realmente tienes que saber qué está pasando allí. No. ¿Sabes? El humano no está hecho para tanta como influx de información y de como... ¿te refieres a que las ciudades son un poco antinaturales, tal y como están hechas ahora? O sea, yo no sé si tengo que saber qué está pasando, en plan, en Portugal, Ya. ya ni te digo en Chile, en Corea, o sea, no tengo por qué saber lo que está pasando, sino que sobre lo que yo tengo impacto real y en lo que yo me puedo como concentrar y dedicarle mi atención y mi tal es a esto que tengo aquí, ¿sabes? Pero ya como biológicamente y naturalmente como ser humano, ¿sabes? Tienes tu comunidad, tienes lo que sería un barrio, digamos. Es que Y eso ahora que es dices es... ciudad y es brutal. país y el mundo, globalización y en plan Eso que describes, la cantidad de gente, de caras que yo he visto de gente que mi pues sí. cerebro ha registrado en mi móvil, de gente que yo no sé ni si existe como físicamente, ¿sabes? Están en una pantalla. en Solo un internet. concepto. ¿Qué? Las posibilidades son infinitas. Igual que son infinitas las posibilidades de conocer, gracias a combatir ese fenómeno de la apatía social, de conocer a gente muy interesante en el servicio público. Que es, por ejemplo, el caso de José, que me lo encontré hace un par de días. Me lo encontré. Después de volver, literalmente, me Lo encontré en objetos perdidos. lo encontré En objetos literalmente. perdidos. qué bueno. Pues eso, nos sentamos al lado. Emi y yo volvíamos de la manifestación contra Carlos Macarrón. Y después, pues ya conocimos una persona de Colombia. Bienvenido al podcast, José. ¿Qué tipo de sensación te da al coger transporte público de España, comparando con el de Colombia? Me da seguridad. ¿Eh? Me da seguridad, sí. Me da también como... No sé, como no hay tanto caos, ¿sabes? Como es un poco más organizado. Y nosotros aún así decimos que es un Pero... caos.
pero bueno, como todo, como que a veces uno se sube y saluda al conductor, pues yo soy muy de eso, como de saludar, de decir buenos días. Y algunas veces el conductor responde y otras veces el conductor tiene una actitud tan... Sí. O sea, como que tuvo un mal día, que ni siquiera responde, no dice nada. Me pasa. Yo creo que no hace falta ni que tenga un mal día, solo está programado ya para ignorarte, porque seguramente hay quien le está llamando al conductor no sé qué, conductor no sé más, en plan, esto va a no sé qué sitio y es un pibe haciendo la misma ruta Sí. todos los malditos días. Al final es deshumanizante si lo piensas, si Sí, se deja, Yo me lo he preguntado varias veces. ¿Qué les motiva a ser eso? es que es la rutina a la expresión Sobrevivir. máxima, ¿eh? Es que un taxi por lo menos te deja A alguien que le moverte guste por la ciudad. conducir un autobús tiene que ser súper divertido. Rollo, el volante es así Sí. y la jerarquía que hay en la carretera. Yo Con flipo, los cuando, autobuses, yo flipo cuando hace en estos plan- movimientos. Sí, los giros. Y tienes que contar que es súper largo y en plan sale del eje y tiene la cosa que se mueve en el medio. Sí. A veces cuando el bus es largo. En plan, en verdad es como... Y son los que hacen posible que se haya transporte público. A ver, el metro tiene persona también, ¿no? Sí. Sí, pero mucho... Eso Más tiene con que ser... botón, A lo mejor es hasta abierta, peor. ¿no? Sí, no ves ni al conductor. O sea, Ya. ves a los ¿Sabes lo que he revisores pensado para muchas multarte. veces, Juan, que creo que igual te mola esto? Lo pensé en Madrid, cuando vivía en Madrid. Porque en Madrid sí que ves al conductor. En plan, no sé si ralentiza lo suficiente cuando entra en el vagón, la estación, no sé cómo se llama. La parada. Que hay como suficiente tiempo para tú ver al conductor. Como un gracias, hola, espero. Nadie hablará con esa gente, tío. O sea, estás debajo de la tierra en un túnel y en plan, tú ves el túnel y ves a la gente esperando el metro. Se suben, no sabes dónde se bajan. Estaría ¿Sabes? guapo grabar sus reacciones. Poner una cámara así que no Sí, la vean. como, con buen "Yeah, zoom. hola". Con buen zoom, ¿sabes? ¿Sabes? Hostia, no es mala idea, ¿eh? Imagínate, súper como minero el metro. A veces bajas 5 pisos. En Madrid, por lo menos, en Valencia, Metro Valencia, no sé cómo funciona. Pero rollo, escaleras mecánicas, bajas. A mí me gustaría Y, visitar tal, no te mucho. mueves escaleras, bajas, subes. Estás debajo de Me la fliparía ir tierra. a Es un centro visitar comercial. Qué agobio. las paradas de metro y las estaciones rusas. Dicen de Moscú, dicen que son preciosas. Está como la ciudad subterránea en Moscú por el frío que hacen en general en muchos sitios de Rusia y habrá más. Canadá también. Por el frío que hace construyen como... Bueno, o cavan más que construir. Qué loco notar como, por ejemplo, acabas de decir, ¿no? De admirar que es precioso como las escaleras mecánicas de una estación, ¿no? De un país, como si eso fuera un paisaje, ¿no? Cuando podemos... O sea, antes yo creo que la admiración no era tanto por algo que hemos hecho nosotros, sino Ya. por la naturaleza. Entonces, eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? De que lo deshumanizante que es a veces que estás muy alejado de lo que es la realidad como tangible. Cuanto más nos sumamos en el ego, más nos sumamos en lo artificial y en lo ilusorio que construimos y más nos alejamos de lo que es la esencia de la naturaleza en sí misma. Buah, espero que se haya registrado, tío. Punto. Ha sido un... En Bogotá las estaciones no son tan lindas. Entonces como que nada que decir de ese punto. Pero uno puede ver al conductor. Cuando termine me pones, por En favor. Bogotá hay un sistema de transporte que se llama Transmilenio. Y es como de esos buses largos. Que son como gusanos. Que Gusanitos son autobuses articulados. articulados. Sí. Esto en Colombia dice Bueno, como en la Sí. película Men in Black. Bogotá, estamos hablando. Y, mendigo. pero lo que pasa es que allá es allá es completamente caótico y desorganizado. Que, No por hay ejemplo, tantas reglas de tráfico. O- No. En cuanto a infraestructura, En cuanto al sistema colapsa porque hay muchísima gente y no funciona bien. O sea, como que tú te vas a montar un bus y vas espichado. Ah. Vas espichado de tanta gente que hay. ya. Y aparte te roban. De puta madre. Aparte te sacan el celular. ¿A ti te ha pasado? Yo siempre he ido siempre con la maleta al Claro, frente ¿sabes, no? y muy pilas, muy despierto. Ay, Es
Qué fuerte, tío, Pero- convertir eso en un patio del colegio, ¿sabes? Que te roban el bocata. Es que luego te roban el bocata, te dan 2 collejas, te hacen el pasillito. Y nada, como que ahí la gente pelea para subirse al bus. Te La- empujo. sí, Cabrón, exacto. fuera. Un Yo voy momento, a nadie, trabajar. nadie hace una cola Pero- organizada. Y el conductor Hace- no hay- dice, hay- lleva hasta aquí. Hay no, una que no cola, más gente. hay una cola, pero la gente se empuja y se espicha. Y no o sea se baja que- la suficiente gente o no hay como suficiente... Como No, el conductor deja que se llene hasta que la frecuencia cierren, de hasta buses. que hasta que la puerta no se cierre. O sea, es lo que está pasando aquí, pero peor. Aquí no sé si tú habrás vivido en las épocas de transporte que había gente que se quedaba en las paradas en invierno, literalmente. Sí, se quedaba como 30 personas esperando. Era terrible, era No terrible. cabían. Ahora hay menos gente usándolo, pero era una locura. Una locura. En Madrid, por ejemplo, sin embargo, a pesar de ser también territorio español, sí que he visto colas organizadas en los autobuses de Madrid. Pero aquí no hacen cola. Sí, y en el metro en general, pero porque... Como todos somos policías, extrañamente. En plan, si vas en el metro, hay suficiente gente que no va a dejar que entres si no cabes. ¿Sabes? En plan, no hace falta que haya una figura de autoridad o un... Como, Sí. Como en Japón. Está lleno, ¿no? Como en Japón entres. que están los guardias así empujando, ahí no hay nada de todo. O sea, esto es una ¿Sabes locura. que en un sitio evitan que se hagan daño entre ellos y en el otro no? Y la autoridad es que el otro puede dañarte. Claro. Entonces, es la guerra. Sí. Madre mía, tío. Jungla de Me asfalto. tomaría un café tan a gusto. Yo también. Buah. Cafecito. Y otro. Eso creo que te correspondía a ti, como colombiano, traer el café. Y la cocaína. No menciones eso, por Valencianos, favor. no vamos. Hostia, me he pasado. Sí. Perdón. Yo es que lo digo como quien hace chistes de Hitler en Alemania. Es que ha sido autista, no me entero. Solo para mí es como todo es una broma. Hitler no existió, ¿vale? Eran los padres, los Reyes Magos. Ya está. Y lo digo y me hace gracia. Pues soy tú. Y el hachís también lo traen los Reyes Magos. El Eso es hachís. el carbón, en verdad. Bueno, carbón y hachís. Bueno, a ver, carbón lo trayó Gaspar, ¿no? El hachís Baltasar. Leo yo Y el blanco, ¿no? Melchor. Los Reyes Magos Claro. no son los padres. Los Reyes Magos somos nosotros. Eres tú mismo. Exactamente. De eso va la cosa. Bueno, aquí tenemos al niño Todos Jesús, tres, por ¿eh? ejemplo. ¿Qué hay con el número 3 en todos? Como Illuminati. en Ah. ley, todo, La- no sé cómo Es se una dice. figura muy La estable. famosa triada. Una Muy buena figura que base. se repite El en trigo muchas es- teologías, religiones y filosofías. Triángulo, estrés. Triángulo, Y esa esfera. estructura más fuerte. ¿Alguien quiere contar algo de los Illuminati, ya que estamos? ¿Alguien sabe Ostras, algo de los Nos Illuminati? falta ¿Dónde están traer a esos David. tipos? Nos falta traer a David. ¿Dónde Él, se esconden? él tiene mucho que decir de Es ese verdad, tema. David, tío. Tendrías que haberte venido. Ya, el tío sabe muchas cosas de simbología conspiranoica. Me tío. encanta, me lo meto por el Y a ver, culo. ¿qué significa tu tatuaje? Queda grabado. Mi Esta tatuaje. parte no la Sí. cortes, Pec. Juan. Hay un triángulo. Parece Illuminati. Un Triángulo, triángulo. hablando del triángulo. Tú eres Illuminati. Y yo tengo otro, Hablando tío. del Illuminati, tío. Yo tengo otro. Cuéntanos, Iván, ¿qué tiene que ver? A ver, realmente no es el símbolo de Illuminati, aunque es comprensible que se entienda como eso, pero Es bueno, similar. también el es la ojo de- gracia. Pero no, realmente yo estoy usando por un lado el símbolo alquímico del agua, el triángulo invertido, solo que lo parto en 3 partes, por un lado haciendo alusión a lo que ya decía del símbolo 3, ya que el 3 es una estructura mágica usada en muchas filosofías, teologías o lo que sea. Y como el agua en simbología simboliza las emociones, la mente profunda y todo eso, pues en combinación con el ojo es como la idea un poco de que la fuerza viene siempre a hacer consciencia en la introspección profunda. Nada, un rollo patatero al final es simbología esotérica, básicamente. ¿Cuándo era tu cumple? 22 de julio. Nunca he dicho mi cumple. ¿A quién me ha dicho su cumple antes? ¿De quién es el cumpleaños el 22 de julio? Yo, Ah, vale. ¿Qué? ¿Por qué sé yo esa fecha? Me quedan los números, ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Por qué? Por preguntarte. ¿Cuántos metros? No que necesito saber tu edad, solo necesito saber Me va de el mil día de el tu pibe, cumpleaños. ¿sabes? Yo soy Tauro, 20 de mayo. Nada, a ver si lo he adivinado. Ya que te veo ahí tan buscando y números. adivina Vamos, que- al final te voy a
Al final te voy a poner la etiqueta de numeróloga o algo así. Numeróloga, qué va. Sí, sí, Puede Te estoy ser, viendo ahí quizás todo el así, rato no con la sé. mente en los números, sin parar. Sí, hombre, de la numerología. No sé si lo habéis Eso es pensado interesante. antes, hablando de los triángulos. Es una figura que tiene 3 puntos. Es la estructura más fuerte de la geometría, o como Sí. se llama. Es, Sí, también es que arquitectura lo usan mucho. simboliza el cambio también. Porque Sí. aquí están las cosas muy Sí, equilibradas, pero al ponerle otro elemento, la desequilibra. Entonces, Bueno, es como el cambio. También Bueno, entre- tú piensas, la Es tan religión curioso que digas católica esto, primo. Yo en mates, son 3 en cosas: Inglaterra, espíritu, en padre, clase de mates, Padre, la Hijo y profe- Espíritu Santo. la profe hacía como Pero y hay otras culturas que un tienen lo triángulo mismo, ¿no? para... Sí. O como Como cuando escribes triadas. rápido, Por como ejemplo, con los símbolos en celtas clase tomando apuntes y no creaban sabes la palabra el símbolo entera del para Triskel, change o cambio, que es otra o vez es el distinto símbolo de la- yo de hacía un la triángulo. divinidad. En algún sitio aprendí eso. Y eso se ve también en la griega. Qué guay. y en muchos- Como en plan, como si hicieras, has subido el tal con una flecha hacia arriba y hacía un triángulo para cambio. En plan, es Eso, distinto. eso lo podías poner en los dictados, por ejemplo. Los ¿Cómo dictados los de dictados? clases. No, lo hacía en mis apuntes. Interesante. José, cuando yo te conocí ahí en el bus, Ah, no, claro. hablaste sobre cómo los Kagi, Ya, pero ¿eran no, Kagi? no, O, Ah, vale, Kogis. vale. Hacer en el mismo Bueno, sitio. Cómo los Kogis construían sus casas ahí en Colombia, en la montaña de Santa Marta o algo así. La Sierra Nevada de Santa Marta. Sí. Exacto. Ok, ellos hacen un tipo de casas que es con materiales pues, de la naturaleza, con árboles. Cortan troncos de árboles y luego el techo lo hacen con una planta que es una palma, se llama iraca. Tiene una hoja súper gigante, como de unos 2 metros. Ujú. Y ellos la colectan y hacen el techo con esta palma. Estamos hablando de Y- bioconstrucción, literalmente. Sí, De cosas que se están aprendiendo ahora en Occidente. y Que ellos tienen una forma de construir hiper integrada, naturalmente. Y depende porque ellos viven en la Sierra de Nevada de Santa Marta y la Sierra de Nevada de Santa Marta tiene muchos niveles, o sea, está desde el nivel 0 al nivel del mar hasta 5600. Entonces, pues los que viven más cerca al mar, como entre los 0 a los 300, Ujú. muchas veces no construyen paredes, sino que hacen solamente el techo, lo hacen muy alto y es sin paredes. Pues porque pues hace mucha calor y todo, entonces para que sea más fresco. Pero por ejemplo los que viven con más de 2000 metros, ellos sí hacen paredes de barro. Usan barro o usan la misma palma para tejer, ellos la tejen y hacen paredes. Y bueno, ellos antes de hacer estas construcciones, ellos hacen una consulta a la naturaleza. Usan un oráculo para pedirle permiso a la madre naturaleza, a la madre tierra, y para después proceder a cortar el árbol o arrancar las hojas de la palma. Una cosa, para poner en contexto a nuestros oyentes, creo que es necesario informarles de que estamos hablando de gente autóctona local, del lugar. Es decir, que son aborígenes. Sí, exactamente, ellos son pueblos originarios que Exacto. descienden de un pueblo muy grande y muy avanzado en ese tiempo que se llamaban los Tairona. Y después del proceso de la conquista, pues ellos sufren una separación que obliga a muchos de ellos a irse a la montaña, a irse a lo más alto, donde es más inaccesible, donde es más complicado para ir, ya sea por la humedad, ya sea por los animales, y bueno, sí, lo peligroso. Entonces ellos se fueron para allá, para donde no... Guerrillas sería eso, es lo que luego se convierten en guerrillas y guerrilleros. No, eso es otro tema bastante político. Pero entonces ellos se van a lo más alto de la montaña para refugiarse, donde nadie los vaya a atacar ni nadie los vaya a matar. Y ellos hacen diferentes grupos, se dividen en 4 grupos: los Kogis, los Arhuacos, los Wiguas y los Cancuamos. Y ellos son los guardianes de esa montaña. Esa montaña es muy especial porque no conecta con la cordillera de los Andes,
La cordillera de los Andes empieza en el sur, desde Chile y Argentina, y termina hasta Colombia, pero esta montaña de la Sierra Nevada de Santa Marta está desconectada y es súper alta, creo que es igual de alta a la de los Andes. La de los Andes debe tener como 5.600, también en su punto más alto, o tal vez 5.800, pero la de la Sierra del Nevada de Santa Marta tiene 5.600 y es la parte más alta, está tan solamente a 40 kilómetros de la costa del mar. Y tú puedes estar en la playa y ves lo más alto. Y es, wow, es mágico. Puede ser una de las primeras montañas altas que empieza Sí, a formar los Andes. Es la primera montaña más alta cerca al mar. Es único este lugar. ¿De la cordillera de los Andes? No hace parte de la cordillera de los Andes. Es completamente separada. La cordillera de los Andes en Colombia se divide en tres: la central, la oriental y la occidental. Y luego la Sierra Nevada de Santa Marta está al norte, está más al norte. Ah, vale, pensaba que sería como si hubiera... ¿Sabes? No tiene ninguna Como que conexión. empezara. No. Vale. De hecho termina la cordillera de los Andes y luego es un valle. Y después es esta montaña. Y bueno, ellos habitan en esta montaña, en esta sierra. Y ellos se consideran a sí mismos los guardianes de la tierra, de la naturaleza, y consideran que este lugar es como el corazón del mundo, que ellos tienen la misión de cuidar la naturaleza, de enseñar a nosotros, que somos vistos como los hermanos menores, a cuidar la tierra y a no dañarla. Ellos, a pesar de que no tienen comunicación y de que no saben nada de lo que el mundo habla sobre el cambio climático, ellos están súper enterados de eso. Ellos saben que la tierra, claro. ellos escuchan la tierra y saben que está cambiando y que está siendo afectada, que no la estamos cuidando. Pues están súper conectados al final un poco a la idea de la esencia, a la naturaleza, a su origen. ¿Creéis que aquí en España se debería de conocer más a nuestros ancestros, pero ancestros reales, no sé? No de 3 Por ejemplo, aprender más de los celtas que de los romanos, ¿sabes a lo que me refiero? Porque esos sí que eran los pueblos originarios, o sea, quiero decir, tú por ejemplo, ¿cuándo empezaste a conocer estas tribus? O sea, a través de, por ejemplo, la educación que recibiste, a través de la familia, porque creo que es muy importante que alguien te cuente cuáles son tus orígenes realmente. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en el colegio, tenía una profesora muy buena que daba historia, y ella en historia nos enseñaba sobre las tribus que habitaban la región donde yo vivía, el Alto Magdalena. Y entonces aprendía sobre los panches, sobre los muiscas, sobre los chipchas, sobre los pijados, los utagados y un montón de pueblos que son originarios, que estaban allí desde hace mucho tiempo y que tenían costumbres, tenían como ciertas dinámicas sociales y económicas, y sobre esto aprendí cuando tenía como 13 años o 14 años. Y creo que esa profesora lo hizo muy bien, porque como, no sé, hizo como que me gustara tanto la clase que después como que, no sé, como que le cogiera pasión al tema y como que... Te tocó una buena profesora. Sí, es una buena profesora, es una graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues los estudiantes de esa universidad son muy conocidos pues por ser muy... Sí, y ser muy como de izquierdas y revolucionarios y contrasistema. Y creo que enseñar acerca de los indígenas, de los antepasados indígenas, es algo muy... Rock and roll. Ajá. Sí, genial. Y a ver, ¿qué saben ustedes sobre la cultura celta? celta? Hablar del triskel, que es un símbolo celta. Vikingos. Es lo que yo pienso. ¿Eran vikingos? ¿No?
No, eran culturas distintas. Los vikingos era un tipo de subcultura dentro de los nórdicos, que al final eran un poco como los piratas y saqueadores, mientras que al final los celtas, eran más todo el pueblo de los druidas y bueno, y al final luego queda un poco el druidismo, que su filosofía de enseñanza era mucho a través del boca a boca. Asterix y Obelix. Por esa razón se ha perdido tanto la cultura celta. Por el boca a boca, porque ya no hay... A ver, Tenían porque un ellos, su forma de preservar y enseñar el conocimiento no era escribiendo, sino era contando, narrando, boca a boca. Y se perdió en cuanto pues la mayoría de los druidas murieron, y las únicas referencias históricas que existen son cartas como por ejemplo Marco Aurelio o Julio César, cuando mencionan a los celtas. Ostras. Curiosamente, pero sí, al final lo que dice Juan, de que al final son las culturas que los celtas y los druidas que más conectados estaban con la tierra, con la naturaleza, y un poco también con un poco la idea de estar conectados consigo mismos. Eran los que estaban más en chill siempre, y porque estuvieran chill no significa que no pudieran, que no se cabreara, no tuvieran días de cabreos y todo eso, que uno no quita lo otro, pero sí, un poco, al final un poco ese sesgo, esa idea imaginaria que tenemos de un monje meditando en medio de la montaña y encima de un palo, pues los celtas era básicamente esa energía que nos imaginamos. Hostia, Muchas veces. pues hay que ser más celta. Hay que ser más como los celtas. Sí.